El beso, de Antón Chejov. El 20 de mayo, a las 8 de la tarde, las 6 baterías de la Brigada de Artillería de Reserva N, que se dirigían al campamento, se detuvieron a pasar la noche en la aldea Mestechki. En el momento de mayor alboroto, cuando algunos oficiales se afanaban en torno a las piezas y los demás, reunidos en la plaza junto a la verja de la iglesia, prestaban oídos a los aposentadores, de detrás de la iglesia apareció un jinete vestido de civil montado sobre un extraño caballo. Con un cuello hermoso y la cola corta, el caballo, pequeño y bayo, no avanzaba en línea recta, sino un poco de lado, realizando con las patas unos leves pasos de danza, como si se las azotaran. Tras acercarse a los oficiales, el jinete levantó el sombrero y dijo: «Su Excelencia el Teniente General von Rabeck, hacendado local, invita a los señores oficiales a que vengan sin dilación a tomar el té a su casa». El caballo hizo una reverencia. Realizó unos pasos de baile y retrocedió de lado, después de lo cual el jinete volvió a levantar el sombrero y desapareció al instante con su caballo tras la iglesia. «La fastidiamos», rezongaban algunos oficiales mientras se dirigían a sus alojamientos. «Con las ganas que tenemos de dormir y viene ahora este von Rabeck con su té. Sabemos cómo son estos tés». Los oficiales de las 6 baterías recordaron vivamente el caso del año anterior, cuando durante las maniobras fueron invitados del mismo modo, junto con los oficiales de un regimiento de cosacos, a tomar el té en casa de un conde, terrateniente y militar retirado. El hospitalario y cordial conde, tras colmarlos de atenciones, les dio de comer, de beber, y no les dejó regresar a sus alojamientos en la aldea, invitándoles a quedarse a dormir en su casa. Una muy buena idea, por supuesto, mejor imposible. Lo malo fue que la presencia de aquellos jóvenes alegró sobremanera al militar retirado, y estuvo hasta el alba contando a los oficiales episodios de su magnífico pasado. Los paseó por las habitaciones mostrándoles cuadros de gran valor, viejos grabados, armas difíciles de encontrar, y les leyó cartas auténticas de personajes de la alta sociedad. En cambio, los exhaustos y torturados oficiales escuchaban, contemplaban y, añorando sus camas, bostezaban prudentes ocultando la boca con sus mangas. Y cuando por fin el dueño los dejó marchar, ya era demasiado tarde para irse a dormir. No sería igual este von Rabeck. Fuera igual o no, tampoco se podía hacer nada. Los oficiales se cambiaron, se lavaron y marcharon en tropel en busca de la casa señorial. En la plaza, junto a la iglesia, les dijeron que a la casa de los señores se podía llegar por abajo, descender tras la iglesia hacia el río y seguir por la orilla hasta el mismo jardín, y allí los paseos les conducirían hasta el lugar indicado. O bien por arriba, directamente desde la iglesia por el camino que a media versta de la aldea iba a dar a los graneros de los señores. Los oficiales decidieron ir por arriba. «¿Cómo será este von Rabeck?», se preguntaban por el camino. ¿No será el mismo que en la batalla de Plevna comandaba la división de caballería N? No, aquel no era von Rabeck, sino solo Rabe y sin el von. Vaya tiempo tan bueno. Junto al primer granero el camino se bifurcaba. Un ramal seguía recto y se perdía en las penumbras de la noche. El otro doblaba a la derecha, hacia la casa señorial. Los oficiales doblaron a la derecha y hablaron en voz baja. A ambos lados del camino se sucedían unos graneros de piedra con techos rojos. Las construcciones tenían un aire pesado y sombrío, muy parecido al de los cuarteles de una ciudad de provincias. Enfrente brillaban las ventanas de la casa señorial. «Señores, buena señal», dijo uno de los oficiales. «Nuestro sabueso va delante. Eso quiere decir que nos espera alguna presa». El teniente Lovitko, que iba delante, un joven alto y robusto, pero sin una sombra de bigote, tenía más de 25 años, pero su cara redonda y cebada, no se sabe por qué, aún no mostraba vegetación alguna. Célebre en la brigada por su olfato y su don para adivinar a distancia la presencia de mujeres, se dio la vuelta y dijo:
Así es, aquí debe de haber mujeres, el instinto me lo dice. En la puerta de la casa lo recibió el propio von Rabeck, un viejo de aspecto agradable, que rondaba los 60 años, en traje de civil. Mientras saludaba con un apretón de manos, les decía que se sentía muy contento y feliz. Pero les rogaba encarecidamente, por el amor de Dios, que lo perdonaran por no invitarlos a quedarse a dormir en su casa. Habían llegado 2 de sus hermanas con los niños, los hermanos y unos vecinos, por lo que no le quedaba ni una sola cama. El general estrechaba las manos de todos, les pedía perdón y sonreía, pero por la expresión de su cara se podía leer que no estaba ni mucho menos tan contento de ver a los invitados como el conde del año anterior, y que había extendido la invitación a los oficiales solo porque así lo exigían las buenas maneras. Y los propios oficiales, mientras subían por la muñida escalera y escuchaban sus palabras, notaban que habían sido invitados a esa casa porque habría resultado incómodo no hacerlo. Y al ver a los lacayos que se apresuraban a encender las luces abajo en la entrada y arriba en el recibidor, les empezó a parecer que su presencia había traído consigo la intranquilidad y la alarma. En una casa donde se habían reunido 2 hermanas con sus hijos, varios hermanos y los vecinos, seguramente con motivo de alguna celebración o acontecimiento familiar, podía resultar agradable la presencia de 19 oficiales desconocidos. Arriba, en la entrada de la sala, recibió a los invitados una anciana alta y esbelta, con una larga cara y cejas negras, muy parecida a la emperatriz Eugenia. Con una sonrisa acogedora y majestuosa, decía sentirse contenta de ver a estos invitados, pero también se excusaba de que en esta ocasión su marido y ella no pudieran invitar a los señores oficiales a pasar la noche en su casa. A juzgar por su bella y regia sonrisa, expresión que se borraba al instante de su rostro en cuanto apartaba la mirada de los huéspedes, se deducía que durante su larga vida había visto muchos señores oficiales, que ahora éstos la traían sin cuidado, y que si los había invitado a su casa y se excusaba, era sólo porque así lo reclamaba su educación y posición en la alta sociedad. En el gran comedor, donde entraron los oficiales, en un extremo de la larga mesa se sentaba tomando el té una decena de damas y caballeros, mayores y jóvenes. Detrás de las sillas de estos, envuelto en una ligera nube de cigarros, destacaba un grupo de hombres. Entre ellos se encontraba cierto joven escuálido con patillas pelirrojas que, farfullando, contaba algo en inglés. Más allá del grupo, a través de una puerta, se veía una habitación iluminada con muebles de color azul. «Señores, son ustedes tantos que resulta completamente imposible presentarlos a todos», dijo en voz alta el general, tratando de aparentar gran alegría. «Preséntense ustedes mismos, señores, sin más ceremonia». Los oficiales, unos con rostros muy serios, hasta severos, otros con una sonrisa forzada, y todos en conjunto sintiéndose muy incómodos, se presentaron como pudieron y se sentaron a tomar el té. Quien más incómodo se sentía era el capitán Ryabovich, un oficial de corta estatura y algo encorvado, con gafas y unas patillas de lince. Mientras algunos de sus compañeros mostraban caras serias y los demás dibujaban una sonrisa forzada, el rostro de Ryabovich, sus patillas de lince y sus gafas parecían decir: «Soy el oficial más tímido, más modesto y más gris de toda la batería». En los primeros momentos, al entrar en el comedor y luego mientras tomaba el té, no podía fijar su atención en ninguna persona u objeto. Las caras, los vestidos, los frascos de cristal tallado con coñac, el vapor de los vasos, las molduras del techo, todo se fundía en una sola y enorme impresión que llenaba a Ryabovich de alarma y de deseos de esconder la cabeza. A semejanza de un ponente que habla por primera vez ante el público, veía todo lo que aparecía ante sus ojos, pero no comprendía muy bien qué veía. Cuando un sujeto ve, pero no entiende lo que ve, los fisiólogos llaman a este estado ceguera psicológica. Pero al cabo de un rato, tras habituarse al lugar, Ryabovich empezó a comprender lo que veía y se dispuso a contemplar. Como persona tímida y poco sociable, lo primero que le llamó la atención fue aquello que nunca había poseído, justamente el extraordinario arrojo de sus nuevos conocidos. Von Rabeck, su esposa, 2 damas de edad, cierta señora con un vestido de color lila y el joven de las patillas pelirrojas, que resultó ser el hijo menor de los Rabeck,
Se colocaron con gran astucia, como si antes lo hubieran ensayado, entre los oficiales, y al instante provocaron una calurosa disputa, en la que no podían no intervenir los invitados. La dama de color lila se dispuso a demostrar, con gran entusiasmo, que los artilleros vivían muchísimo mejor que las unidades de caballería e infantería. En cambio, Rabeck y las damas mayores afirmaban lo contrario. Surgió una disputa cruzada. Riabovich miraba a la dama de lila, que hablaba con gran pasión de un tema que le era ajeno por completo y que no le interesaba para nada, y observaba cómo en la cara de la dama aparecían, para desaparecer al momento, unas sonrisas hipócritas. Von Rabeck y su familia inducían con pericia a participar en la discusión a los oficiales, y al mismo tiempo estaban muy pendientes de los vasos y las bocas, si todos bebían, si a todos les habían servido pasteles, y por qué aquel no comía galletas y el otro no tomaba coñac. Y cuanto más miraba y escuchaba a Riabovich, más le gustaba esta familia tan poco sincera, pero perfectamente disciplinada. Después del té, los oficiales pasaron al salón. La intuición no había engañado al teniente Lobitko. En la sala había muchas señoras y damas jóvenes. El teniente sabueso ya se encontraba junto a una rubia jovencita vestida de negro y con gesto arrogante, como si se apoyara en una invisible espada. Sonreía y movía coqueto los hombros. Seguramente estaría contando alguna sandez muy interesante, porque la rubia miraba displicente su cara cebada y preguntaba indiferente: ¿Usted cree? Y a juzgar por este frío «¿Usted cree?», el sabueso, si hubiera sido inteligente, habría concluido que era muy poco probable que le dieran la orden de «adelante». Comenzó a sonar el piano. Un vals melancólico se propagó desde el salón por las ventanas abiertas de par en par, y todos, por alguna razón, se acordaron de que tras las ventanas reinaba entonces la primavera, y que aquella era una noche de mayo. Se dieron cuenta de que el aire olía a hojas tiernas de álamo, a rosas y a lilas. Riabovich, en cuyo cuerpo el coñac que se había tomado dio señales de vida, miró de reojo hacia la ventana. Sonrió y se puso a seguir los movimientos de las mujeres. Y entonces ya no le pareció que el olor de las rosas, de los álamos y de las lilas venía del jardín, sino de las caras de las mujeres y de sus vestidos. El hijo de Rabeck invitó a bailar a cierta muchacha escuálida y dio 2 vueltas con ella. Lobitko, deslizándose por el parqué, se posó junto a la dama de lila y se lanzó con ella por la sala. Empezó el baile. Riabovich se encontraba junto a la puerta, entre los que no bailaban, y observaba. Nunca en toda su vida había bailado una sola vez, y nunca había tenido ocasión de estrechar el talle de una mujer honesta. Le gustaba horrores ver cómo un hombre tomaba por la cintura a una muchacha desconocida, ante todo el mundo, y le ofrecía el hombro para la mano de la muchacha, pero no podía ni imaginarse a sí mismo en el lugar de esta persona. Hubo un tiempo en que envidió el valor y la habilidad de sus compañeros, y sufría por ello. Saberse tímido, algo encorvado y gris, con un talle demasiado largo y unas patillas de lince, lo humillaba profundamente. Pero con los años se acostumbró a la evidencia, y ahora, cuando observaba a unos bailarines o a alguien que hablaba en voz alta, ya no sentía envidia, sino que sólo experimentaba un sentimiento de tierna tristeza. Cuando empezó la quadrille, el joven von Rabeck se acercó a quienes no bailaban e invitó a 2 oficiales a jugar al billar. Los oficiales aceptaron y abandonaron la sala. Como no tenía nada mejor que hacer, pero sí deseaba participar aunque fuera de algún modo en el movimiento general, se dejó llevar por sus compañeros. Del salón pasaron al recibidor, luego atravesaron un estrecho pasillo acristalado. De ahí a una habitación donde ante su aparición se levantaron rápidamente de los divanes las figuras soñolientas de 3 lacayos. Y finalmente, tras atravesar toda una sucesión de habitaciones, el joven Rabeck y los oficiales entraron en un pequeño aposento donde se encontraba la mesa de billar. Empezó el juego. Riabovich, que nunca había jugado a nada que no fuera las cartas, se mantenía de pie junto al billar y miraba indiferente a los jugadores. Estos, en cambio, con las guerreras desabrochadas y los tacos en las manos, se movían a grandes pasos, bromeaban y lanzaban palabras incomprensibles. Los jugadores no se daban cuenta de su presencia, y sólo de vez en cuando alguno de ellos, al empujarlo con el codo o darle un golpe sin querer con el taco, se dirigía a él para decirle «pardon».
Aún no había terminado la primera partida cuando se empezó a aburrir, y le pareció que allí estaba de más y estorbaba. De nuevo se sintió atraído por la sala y abandonó el cuarto. Durante el camino de vuelta le ocurrió una pequeña aventura. A medio recorrido se dio cuenta de que no iba bien encaminado. Recordaba perfectamente que en su trayecto debía encontrarse a los 3 lacayos soñolientos, pero ya había dejado atrás 5 o 6 habitaciones y aquellas figuras se diría que se las había tragado la tierra. Al descubrir su error retrocedió un poco, tomó la derecha y apareció en un despacho sumido en la penumbra que antes, cuando se había dirigido al cuarto del billar, no había visto. Después de quedarse allí parado medio minuto, abrió decidido la primera puerta que se encontró a su paso y entró en una habitación completamente a oscuras. Enfrente se veía la rendija de una puerta por la que se abría paso un brillante haz de luz, y de detrás de ésta le llegaban los apagados sonidos de una mazurca. Aquí, igual que en la sala, las ventanas estaban abiertas de par en par, y olía a álamos, a lilas y a rosas. Riabovich se detuvo pensativo. Y en ese instante, de forma completamente inesperada para él, oyó unos pasos apresurados y el frufrú de un vestido. Una voz entrecortada de mujer susurró «por fin», y 2 manos suaves, olorosas, indudablemente de mujer, le abrazaron por el cuello. A su cara se apretó una mejilla ardiente, y al instante se oyó el sonido de un beso. Pero de inmediato los labios del beso lanzaron un grito y se apartaron bruscamente de él con gesto de repugnancia, como le pareció a Riabovich. También él estuvo a punto de gritar y se lanzó hacia la brillante rendija de luz que llegaba de la puerta. Cuando regresó a la sala, el corazón le latía con fuerza, y las manos le temblaban de manera tan perceptible que se apresuró a esconderlas tras la espalda. En los primeros momentos lo torturaron la vergüenza y el miedo. La idea de que toda la sala estaba enterada de que hacía un momento lo había abrazado y besado una mujer. Riabovich se encogía todo y miraba inquieto a todas partes. Pero al fin, convencido de que en la sala bailaban y charlaban como antes la mar de tranquilos, se entregó plenamente a esta nueva sensación, algo que hasta entonces nunca había experimentado en su vida. Le ocurrió algo extraño. Su cuello, que hacía un instante había sido abrazado por aquellas suaves y olorosas manos, le parecía que estaba untado de aceite. Y en la mejilla, junto al bigote de la izquierda, donde lo había besado la desconocida, sentía un ligero y agradable frescor, como el que producen las gotas de menta. Y cuanto más lo frotaba, con más intensidad sentía ese frescor. Y todo él, desde la cabeza hasta la punta de los pies, estaba lleno de un nuevo y extraño sentimiento, un sentimiento que no paraba de crecer. Le entraron ganas de bailar, de hablar, de correr al jardín y de reírse a grandes carcajadas. Se olvidó por completo de que era un ser algo encorvado y gris, que tenía unas patillas de lince y una apariencia indefinida. Así se refirieron en cierta ocasión a su aspecto en una conversación entre mujeres que él escuchó por casualidad. Cuando la esposa de Rabeck pasó a su lado, Riabovich le sonrió de forma tan efusiva y cariñosa que ésta se detuvo y lo miró expectante. «Me encanta horrores su casa», dijo arreglándose las gafas. La generala, tras una sonrisa, le contó que la casa ya había pertenecido a su padre. Luego le preguntó si sus progenitores aún vivían, si hacía mucho que estaba en el ejército, y por qué estaba tan delgado, y otras cosas por el estilo. Después de recibir respuesta a sus preguntas, siguió su camino. Y él, tras aquella conversación con la señora, sonrió con aún mayor ternura y llegó a pensar que lo rodeaba una gente maravillosa. Durante la cena, Riabovich comió sin fijarse en todo lo que le ofrecieron. También bebió, y sin escuchar nada, se esforzaba por hallar una explicación a su reciente aventura. Lo sucedido tenía un carácter misterioso y romántico, aunque no era complicado explicarlo. Seguramente una señorita o una dama había concertado una cita en aquella habitación oscura. Había esperado largo rato, y dado su estado de excitación nerviosa, creyó que Riabovich era su héroe. Esto es aún más probable dado que él, al pasar por la habitación oscura, se detuvo pensativo. Es decir, tenía el aspecto de una persona que espera algo. Así se explicó Riabovich el beso recibido. «¿Quién será ella?», se dijo examinando los rostros femeninos. «Ha de ser joven, porque las viejas no van a citas.
que además era culta, se notaba por el frufrú del vestido, por el olor y por la voz. Detuvo su mirada la señorita de Lila, y la joven le gustó mucho. Tenía unos hombros y unos brazos hermosos, una cara inteligente y una voz espléndida. Al contemplarla, Ryabovich quiso que fuera justamente ella, y no alguna otra aquella desconocida. Pero la joven lanzó una risita hipócrita y arrugó su larga nariz, que a él le pareció de vieja. Entonces trasladó su mirada a la rubia del vestido negro. Era más joven, más sencilla y sincera. Tenía unas sienes encantadoras y bebía con mucha elegancia de su copa. Y Ryabovich entonces quiso que fuera ella la del beso. Pero pronto le pareció que tenía una cara plana y dirigió su mirada a su vecina. «Es difícil acertar», se dijo mientras soñaba. «Si a la de Lila le coges solo los hombros y los brazos y le añade las sienes en la rubia y tomas los ojos de esta que se sienta a la izquierda de Lobitko, entonces...» Sumó los detalles en su mente y le resultó la imagen de la muchacha que lo había besado. La imagen que quería, pero que no podía de ninguna manera encontrar en la mesa. Después de la cena, los invitados, llenos y algo bebidos, se despidieron de los anfitriones no sin antes darles las gracias. Estos volvieron a pedir excusas por no poder dejarles pasar la noche en su casa. «Estoy muy contento, señores», decía el general, en esta ocasión con más sinceridad, seguramente por el hecho de que cuando se despide a los invitados, la gente es mucho más sincera y bondadosa que cuando los recibe. «Muy contento. Vengan de nuevo en el camino de vuelta, sin cumplidos. ¿Pero a dónde van? ¿Quieren ir por arriba? No, mejor vayan por el jardín, por abajo. Es más corto». Los oficiales salieron al jardín. Después de las brillantes luces y del ruido, el jardín les pareció muy oscuro y callado. Caminaron en silencio hasta la verja. Estaban algo borrachos, alegres, contentos, pero la penumbra y el silencio los movieron a quedarse pensativos por un momento. A cada uno de ellos, al igual que Ryabovich, seguramente les vino a la cabeza el mismo pensamiento. ¿Llegará algún día el tiempo en que ellos, a semejanza de Rabeck, tendrán una gran casa, una familia, un jardín, cuando también ellos tengan la posibilidad de agasajar, aunque sea de manera fingida, a unos invitados, la oportunidad de dejarlos saciados, borrachos y satisfechos? Tras atravesar la verja, todos rompieron a hablar a la vez y se echaron a reír a grandes carcajadas sin motivo alguno. Seguían el sendero que descendía hacia el río y luego continuaba junto al agua, bordeando los arbustos ribereños, las pozas y los sauces que colgaban sobre las aguas. La orilla y el camino casi no se veían, y la otra orilla se sumergía en la oscuridad. Aquí y allá, sobre las oscuras aguas, se reflejaban las estrellas. Estas temblaban y se difuminaban, y sólo por eso uno podía adivinar que el río bajaba deprisa. Reinaba el silencio. En la otra orilla gemían soñolientos los chorlitos, y en esta, en uno de los arbustos, sin prestar atención alguna al tropel de oficiales, lanzaba sonoros trinos un ruiseñor. Los oficiales se detuvieron junto al arbusto, lo tocaron, pero el ruiseñor seguía con su canto. «¡Míralo!», se oyeron exclamaciones de admiración. «Estamos aquí mismo y él ni el menor caso. Vaya pieza está hecho». Al final del recorrido el sendero ascendía y desembocaba en el camino junto a la valla de la iglesia. Allí los oficiales, agotados por el ascenso, se sentaron y fumaron. En el otro lado del río asomó una mortecina lucecilla roja, y ellos, como quien no tiene nada mejor que hacer, se pasaron largo rato decidiendo si se trataba de un fuego reflejado en una ventana o alguna otra cosa. Ryabovich también se fijó en el fuego y le pareció que éste le sonreía y le hacía guiños como si estuviera enterado del episodio del beso. Al llegar a su cuarto, Ryabovich se desvistió a toda prisa y se acostó. Con él, en la misma isba, se alojaban Lobitko y el teniente Mersliakov, un joven tranquilo y callado, que entre los suyos era considerado como un oficial culto y que siempre, en cuanto se le presentaba la oportunidad, leía el mensajero de Europa que llevaba siempre consigo a todas partes. Lobitko, tras desvestirse, se pasó largo rato yendo de un rincón al otro del cuarto con el aire de una persona insatisfecha, y mandó a la ordenanza por cerveza. Mersliakov se acostó, puso una vela en la cabecera y se sumergió en la lectura del mensajero de Europa.
¿Quién era ella?, pensaba Ryabovich con la vista fija en el techo cubierto de hollín. Aún le seguía pareciendo tener el cuello untado de aceite, y seguía sintiendo junto a la boca aquel frescor parecido a las gotas de menta. En su imaginación asomaban los hombros y los brazos de la señorita de lila, las sienes y los ojos sinceros de la rubia vestida de negro, cinturas, vestidos, broches. Se esforzaba por detener su atención en estas imágenes, pero éstas saltaban, temblaban y titilaban. Cuando sobre el amplio fondo negro que ven todas las personas cuando cierran los ojos, estas imágenes desaparecían del todo, entonces empezaba a oír pasos apresurados, el frufrú de los vestidos, el sonido del beso, y lo invadía una alegría inmensa e inopinada. Entregado a este estado de alegría, oyó como el ordenanza regresó e informó que no había cerveza. Lobizko se sintió terriblemente enojado y de nuevo empezó a deambular a grandes zancadas. «¡Será idiota!», exclamaba, y se detenía ora frente a Ryabovich, ora frente a Mezhliakov. «¡Qué imbécil y qué burro hay que ser para no encontrar cerveza, eh! ¿No me diréis que no es un sinvergüenza?» «Está claro que aquí no se puede encontrar cerveza», dijo Mezhliakov sin apartar la mirada del mensajero de Europa. «Sí, ¿eso cree usted?», replicó sin calmarse Lobizko. «Por todos los santos, vosotros dejadme tirado en medio de la luna y os encontraré cerveza y mujeres al instante. Ahora mismo voy y lo veréis. Llamadme embustero si no doy con ella». Tardó en vestirse y en ponerse sus grandes botas. Luego se fumó en silencio un cigarrillo y se fue. «Grave», farfulló cuando se detuvo en el zaguán. «No me apetece ir solo, maldita sea. Ryabovich, ¿no le apetece dar un paseo? Dígame». Al no recibir respuesta, regresó lentamente, se desvistió y se metió en la cama. Mezhliakov suspiró, dejó a un lado el mensajero de Europa y apagó la vela. «Vaya, murmuró Lobizko encendiendo a oscuras un cigarrillo. Ryabovich se tapó hasta cubrirse la cabeza y, hecho un ovillo, trató de reunir en su imaginación las imágenes que brotaban en su mente y a fundirlas en un todo. Pero no le salía nada. No tardó en dormirse, y su último pensamiento fue que alguien lo había llenado de afecto y de alegría, que en su vida había ocurrido algo extraordinario, un suceso estúpido, es verdad, pero bueno y gozoso. Y esta idea no lo abandonó ni mientras dormía. Cuando se despertó, había desaparecido la sensación del aceite en el cuello y del frescor de menta junto a los labios. Pero al igual que el día anterior, la alegría corría por su pecho como una ola. Miró entusiasmado los marcos de las ventanas, doradas por el sol naciente, y prestó atención a los movimientos que se producían en el exterior. Junto a la ventana hablaban en voz alta. El jefe de la batería de Ryabovich, Lebedinsky, que justo había dado alcance a la brigada, charlaba a voz en grito, por la falta de costumbre de hablar en voz baja, con su sargento primero. «¿Y qué más?», gritaba el comandante. «Durante el errado de ayer, Excelencia, erraron a Golubchik. El practicante le aplicó barro con vinagre. Ahora lo conducen de las riendas, aparte. También, Excelencia, ayer el herrero Arseniev se emborrachó y el teniente mandó que lo ataran en el avantren de la cureña de repuesto». El sargento informó asimismo que Karpov se había dejado los cordones nuevos de las cornetas y las estacas para las tiendas, y que los señores oficiales tuvieron a bien ayer visitar al general von Rabeck. En medio de la conversación en la ventana apareció la cabeza de Lebedetsky con su barba pelirroja. El hombre miró entornando sus ojos miopes las caras soñolientas de los oficiales y saludó. «¿Todo en orden?», preguntó. «El caballo limonero se ha rozado la cerviz», respondió Lobizko entre bostezos. «Ha sido la nueva collera». El jefe suspiró y tras pensar un instante dijo en voz alta: «Aún tengo la intención de ir a visitar a Alexandra Yevgranovna. He de ir a verla. Bueno, me despido. Les alcanzaré por la noche». Al cabo de un cuarto de hora la brigada se puso en marcha. Cuando pasaba por la carretera junto a los graneros de von Rabeck, Ryabovich miró a la derecha, hacia la casa. Las ventanas estaban tapadas por unas celosías. Seguramente todos dormían. También dormía la desconocida que ayer había besado a Ryabovich. Quiso imaginársela dormida. La ventana del dormitorio abierta de par en par, unas ramas verdes que se asomaban a la ventana, el fresco de la mañana,
el olor de los álamos, las lilas y las rosas, la cama, una silla, y sobre ella el vestido del que ayer le había llegado el frufru, los zapatitos, el reloj sobre la mesa. Todo eso se lo imaginó con claridad y precisión, pero los rasgos de la cara, la deliciosa y soñolienta sonrisa, es decir, justamente lo más importante y característico, se le escapaban de la imaginación, como el mercurio entre los dedos. Tras recorrer media versta, miró atrás. La iglesia amarilla, la casa, el río y el jardín se llenaban de luz. El río, con sus orillas de un verde rutilante, reflejando el azul del cielo, lanzando aquí y allá destellos dorados a la luz del sol, se mostraba muy hermoso. Riabovich miró por última vez hacia Mestchetsky y se sintió profundamente triste, como si se despidiera de algo muy cercano y querido. Entretanto, en el camino su mirada se encontraba solo con cuadros bien conocidos desde hacía tiempo y carentes de interés. A derecha e izquierda campos de centeno joven y de alforfón, por entre los que saltaban los grajos. Miraba uno hacia adelante y no veía más que polvo y cogotes, y miraba uno hacia atrás y se encontraba con la misma polvareda y las mismas caras. Por delante avanzaban a pie 4 hombres armados de sables. Era la primera línea. Le seguía un tropel de cantores y, tras ellos, los cornetas a caballo. La primera línea y los cantores, como los portadores de las antorchas en los entierros, se olvidaban a cada momento de mantener la distancia de rigor y se avanzaban en exceso. Riabovich marchaba junto a la primera pieza de la 5ª batería. Veía las 4 baterías que marchaban delante de él. A una persona no militar, esta larga y pesada hilera, que es como se ve una brigada en movimiento, le podía parecer una muchedumbre confusa y de aspecto enigmático. No se entendía por qué junto a una pieza se reunía tanta gente y para qué la arrastraban tantos caballos guarnecidos con unos extraños correajes, como si el arma realmente fuera algo temible y pesado. En cambio, a Riabovich todo le resultaba comprensible y por lo mismo carente de interés. Hacía tiempo que sabía por qué delante de cada batería junto a un oficial cabalgaba un corpulento artificiero, y por qué a éste lo llamaban delantero. A espaldas de este artificiero se podían ver primero los conductores de la primera reata y luego los de la mediana. Riabovich sabía que los caballos de la izquierda, que eran los que montaban los conductores, se llamaban monturas en sillar, y los de la derecha de refuerzo, y esto le resultaba muy aburrido. Tras los conductores venían 2 caballos limoneros. Montaba uno de estos animales un conductor con el polvo del día anterior en la espalda y con una torpe y ridícula pieza de madera sujeta al pie derecho. Riabovich conocía la función del madero y no le parecía ridícula. Todos los conductores, todos sin excepción, agitaban maquinalmente los látigos y de vez en cuando lanzaban algún grito. La pieza propiamente era fea. En el avantren se colocaban los sacos de avena, cubiertos de una lona, y del cañón colgaban las teteras, las bolsas y los sacos de los soldados. Y todo ello le daba un aspecto de un pequeño animal inofensivo al que no se sabía por qué rodeaban los hombres y los caballos. A los lados, por la parte protegida del viento, avanzaban a pie y agitando los brazos 6 servidores. Tras la pieza aparecían nuevos artilleros, conductores y caballos limoneros, y tras ellos se arrastraba una nueva pieza, tan fea y tan poco imponente como la primera. A la segunda le seguía una tercera y una cuarta. Junto a la tercera avanzaba a caballo un oficial, y así sucesivamente. La brigada constaba de un total de 6 baterías, y en cada una de ellas había 4 piezas. La columna se extendía a lo largo de media versta, y se cerraba con un convoy junto al cual avanzaba meditabundo, inclinando su cabeza de largas orejas, un personaje francamente simpático, el asno Magar, traído de Turquía por uno de los jefes de batería. Riabovich miraba indiferente adelante y atrás, a los cogotes y a las caras. En otro tiempo se habría amodorrado, pero entonces se hallaba inmerso todo él en sus nuevos y agradables pensamientos. Al principio, cuando la brigada solo había iniciado la marcha, quiso convencerse de que la historia del beso, si tenía algún interés, era como una aventura misteriosa y sin importancia, que en realidad se trataba de algo insignificante y que pensar en ella de manera seria era cuando menos estúpido. Pero al rato mandó a paseo la lógica y se puso a soñar.
Ora se imaginaba en el salón de von Rabeck junto a una muchacha parecida a la señorita del vestido lila y a la rubia vestida de negro. Ora cerraba los ojos y se veía con otra muchacha, completamente desconocida, con unos rasgos de cara muy difusos. En su imaginación hablaba con ella, la acariciaba, se inclinaba sobre su hombro. Se imaginaba que llegaba la guerra, después la separación, luego el reencuentro, la cena con su esposa, los niños. ¡A los frenos! Resonaba la orden cada vez que llegaban a una bajada. Él también gritaba ¡a los frenos! Y tenía miedo de que este grito destruyera sus fantasías y lo retornara a la realidad. Al pasar junto a una hacienda señorial, Riabovich se asomó al jardín por encima de la empalizada. Ante sus ojos apareció una larga avenida, recta como una regla, cubierta de arena amarilla y flanqueada por unos abedules jóvenes. Con el ansia de un entregado a sus sueños, se imaginó unos pequeños pies femeninos que avanzaba por la arena amarilla. Y de manera completamente inesperada, su imaginación dibujó con nitidez la criatura que lo había besado y que él logró representarse ayer por la tarde durante la cena. Esta imagen se instaló en su cerebro y ya no lo abandonó. Al mediodía, junto al convoy, resonó el grito. «¡Firmes! ¡Vista a la izquierda! Señores oficiales». Montado en una calesa con 2 caballos blancos, llegó hasta el lugar el general de la brigada. Se detuvo junto a la segunda batería y gritó algo que nadie comprendió. Se acercaron galopando al general varios oficiales, incluido Riabovich. «¿Y bien, qué hay?», preguntó guiñando sus ojos rojos. «¿Algún enfermo?». Tras recibir las respuestas, el general, un hombre pequeño y escuálido, masculló algo, se quedó pensativo y dijo dirigiéndose a uno de los oficiales: «El conductor del limonero del tercer cañón ha quitado la rodillera y el muy bruto la ha colgado en el aventren. Manden que lo castiguen». El general levantó la vista hacia Riabovich y prosiguió: «¿Y usted diría que lleva los tirantes demasiado largos?». Después de otras aburridas observaciones, el general miró a Lobitko y añadió burlón: «Teniente Lobitko, tiene usted hoy un aire muy triste. Nota la falta de Lopujova, ¿eh? Ya ven, señores, echa de menos a Lopujova». Lopujova era una dama de formas abundantes y muy alta que hacía tiempo que había dejado atrás los 40. El general, que sentía debilidad por las señoras de gran tamaño, tuvieran la edad que tuvieran, sospechaba que sus oficiales pecaban del mismo mal. Estos sonrieron con aire respetuoso. El general de brigada, satisfecho de haber dicho algo muy divertido y venenoso, soltó una sonora carcajada. Rozó la espalda del cochero y acercó la mano a la visera. La calesa siguió su camino. «Todo en lo que ahora sueño y que me parece hoy imposible y fuera de este mundo es algo muy común en realidad», pensaba Riabovich mientras observaba las nubes de polvo que corrían tras la calesa del general. Todo esto es algo muy común y le sucede a cualquiera. Por ejemplo, este general amó en su tiempo y hoy está casado y tiene hijos. El capitán Wachter también está casado y es querido, aunque tenga un cogote muy feo y rojo y carezca de talle. Salmanov es grosero y demasiado tártaro. En cambio tuvo un romance que acabó en boda. Yo soy como todos los demás, y tarde o temprano me ocurrirá lo mismo que al resto. Y la idea de ser una persona ordinaria y de que su vida era de lo más común lo alegró y le dio ánimos. Y el hombre empezó a dibujar sin miedo, a su antojo, tanto a su amada como a su felicidad a su lado, y ya no refrenó el vuelo de su imaginación. Cuando al atardecer la brigada llegó a su destino y los oficiales descansaban ya en sus tiendas, Riabovich, Mersliakov y Lobitko se pusieron a cenar sentados en sus baúles. Mersliakov comía sin prisas y mientras masticaba lentamente leía El Mensajero de Europa que sostenía sobre las rodillas. Lobitko hablaba sin pausa y se llenaba una y otra vez el vaso de cerveza, mientras Riabovich, quien debido a su constante ensueño tenía la mente nublada, callaba y bebía. A los 3 vasos se embriagó, se sintió débil y experimentó un deseo irresistible de compartir con sus compañeros sus nuevas sensaciones. «Me ha sucedido una cosa bien rara en casa de los Rabeck», empezó diciendo, tratando de dar a su voz un tono desapasionado y cómico. «Cuando fui a la sala de billar, ¿recuerdan?». Se puso a relatar con gran detalle la historia del beso.
pero al cabo de un minuto se quedó callado. En aquel minuto lo contó todo, y le asombró muchísimo que para contar su historia le bastara con tan poco tiempo. Tenía la impresión de que sobre aquel beso habría podido estar hablando hasta la mañana siguiente. Tras escucharlo, Lobitko, que contaba muchas mentiras y por lo mismo no creía a nadie, lo miró con expresión incrédula y sonrió burlón. Mrzliakov movió las cejas y con calma, sin apartar la vista del mensajero de Europa, dijo: «Lo que hay que ver, lanzarse al cuello sin mediar palabra. Sería alguna psicópata». «Sí, una psicópata, seguramente», admitió Ryabovich. «Pues a mí un día me ocurrió un caso parecido», intervino Lobitko poniendo cara de susto. «El año pasado iba yo camino de Kovno. Había sacado un billete de segunda clase. En el vagón no cabía ni un alfiler, imposible dormir. De modo que le di medio rublo al revisor. El tipo recogió mis maletas y me condujo a un compartimento. Me acosté cubriéndome con una manta. Todo estaba a oscuras. ¿Se hacen cargo? Y de pronto noto que alguien me toca un hombro echándome su aliento a la cara. Yo que levanto la mano y me encuentro con un codo. Abro los ojos y, pueden ustedes imaginarse, veo a una mujer. Los ojos negros, los labios rojos como un buen salmón. Las aletas de la nariz respiran con pasión. Los pechos como los topes del vagón. «Permítame», lo interrumpió Mrzliakov. «Lo de los pechos pase. Pero dígame, ¿cómo pudo verle los labios si estaban a oscuras?» Lobitko intentó escabullirse riéndose de las pocas luces de Mrzliakov, y su actitud disgustó a Ryabovich. Se apartó del baúl, se acostó y se prometió no sincerarse más con nadie. Empezó la vida de campamento. Los días se sucedieron, uno muy parecido al siguiente. Durante todo este tiempo Ryabovich se sintió, pensó y se comportó como un enamorado. Cada mañana, cuando el ordenanza le pasaba el cubo para lavarse y Ryabovich se echaba el agua fría sobre la cabeza, en cada ocasión recordaba que en su vida había sucedido algo bueno y enternecedor. Al atardecer, cuando los compañeros charlaban sobre el amor y las mujeres, Ryabovich prestaba atención a sus palabras, se acercaba a sus compañeros y adoptaba la expresión que se dibuja en los rostros de los soldados cuando éstos escuchan el relato de algún combate en el que ellos también habían participado. Y durante las tardes en que los oficiales, tras tomar unos tragos, emprendían junto con el sabueso Lobitko alguna incursión donjuanesca por el arrabal, Ryabovich, que participaba en las correrías, en cada ocasión se entristecía, experimentaba un sentimiento profundo de culpa y le pedía perdón a su amada. En las horas de ocio y durante las noches de insomnio, cuando le entraban deseos de recordar su infancia, a su padre, a su madre y en general de evocar todo lo cercano y familiar, le venía también sin falta a la memoria Mestechki, el extraño caballo, Rabek, su esposa, tan parecida a la emperatriz Eugenia, la oscura habitación y la rendija de luz que entraba por la puerta. El 31 de agosto Ryabovich regresaba del campamento, pero ya no con su brigada, sino con 2 baterías. Durante todo el viaje se sintió agitado, sumido en sus quimeras, como si regresara a su tierra natal. Sentía unas ganas locas de ver el extraño caballo, la iglesia, la familia de los Rabek con sus insinceras sonrisas, y la habitación oscura. Una voz interior, esa que tantas veces engaña a los enamorados, le murmuraba por alguna razón que la vería sin falta. Lo torturaban las preguntas. ¿Cómo se encontraría con ella? ¿De qué hablarían? ¿Habría olvidado ella el beso? En el peor de los casos se decía, incluso si no se encontraba con ella, a él ya le resultaría agradable el simple hecho de pasearse por aquel cuarto oscuro y recordar. Hacia el atardecer surgieron la conocida iglesia y los blancos graneros. A Ryabovich le latió con fuerza el corazón. Dejó de oír al oficial que cabalgaba a su lado y que le decía alguna cosa. Se olvidó de todo y clavó su ávida mirada en el río que brillaba a lo lejos, en el tejado de la casa, en el palomar sobre el que revoloteaban las palomas, iluminadas por el sol poniente. Al llegar a la iglesia y luego mientras atendía las palabras del aposentador, esperaba cada instante que de detrás de la valla apareciera el jinete que invitaría a los oficiales a ir a tomar el té. Pero se acabaron las instrucciones de los aposentadores. Los oficiales echaron pie a tierra y el jinete seguía sin aparecer.
Ahora Rapek se va a enterar por los mujiks de que hemos llegado y mandará que nos vengan a llamar, pensaba Riabovich cuando entraba en la isba sin entender por qué su compañero encendía una vela y por qué los ordenanzas se apresuraban a preparar los samovares. Lo dominó una pesada inquietud. Se acostó. Se levantó al rato y miró por la ventana por si llegaba el jinete. Pero éste no llegaba. Se volvió a acostar, pero al cabo de media hora se levantó, y sin poder soportar por más tiempo la inquietud, salió a la calle y echó a andar hacia la iglesia. La plaza junto a la valla estaba a oscuras y desierta. 3 soldados desconocidos se encontraban juntos en silencio, justo al lado de la bajada. Al ver a Riabovich se sobresaltaron y los saludaron. Este también se llevó la mano a la visera en respuesta y descendió por el conocido sendero. En la otra orilla todo el cielo aparecía teñido de color púrpura. La luna ascendía. 2 campesinas que hablaban a grandes voces se movían por el huerto y arrancaban hojas de col. Tras los huertos negreaban varias isbas. Y a este lado del río se veía lo mismo que había visto en mayo. El sendero, los arbustos, los sauces que colgaban sobre el agua. Solo faltaban el valiente ruiseñor y el olor a álamo y a hierba fresca. Al llegar al jardín, Riabovich miró a través de la cancela. El jardín se hallaba a oscuras y en silencio. Solo se veían los troncos blancos de los abedules más cercanos y un pedazo de la avenida. El resto se fundía en una masa negra. Riabovich escuchaba y miraba con ansia, pero tras permanecer un cuarto de hora sin descubrir ni un solo sonido ni una brizna de luz, volvió cansino sobre sus pasos. Se acercó al río. Ante él destacaba por su blancura la caseta de baño del general y unas sábanas que colgaban sobre la barandilla del puente. Subió al puente. Se quedó allí un rato y sin necesidad palpó una sábana. El lienzo resultó estar áspero y frío. Miró río abajo. La corriente era rápida y casi no se oía su paso entre los postes de la caseta de baño. Una luna roja se reflejaba junto a la orilla izquierda. Unas olas diminutas corrían por el reflejo, alargaban su imagen y se diría que se la querían llevar consigo. ¡Qué estúpido!», se decía Riabovich mientras miraba el agua correr. ¡Qué poco inteligente es todo esto! Ahora, cuando ya no esperaba nada, la historia del beso, su impaciencia, las confusas esperanzas y el desencanto se le mostraban en toda su claridad. Ya no le parecía extraño que no hubiera aparecido el jinete del general y que ya nunca vería a la persona que lo había besado por casualidad confundiéndolo con otro. Al contrario, lo raro hubiera sido verla. El agua corría Dios sabe hacia dónde y por qué. Corría del mismo modo que lo hacía en mayo. El agua que corría por el río en el mes de mayo había desembocado en otro río mayor, y de éste había ido a parar al mar, y luego se había evaporado, convirtiéndose en lluvia. Y quién sabe si esta era la misma agua que de nuevo corría ante la mirada de Riabovich. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Y todo el mundo, toda la vida, le pareció a Riabovich una broma incomprensible y sin objetivo alguno. Tras apartar la vista del agua y después de mirar al cielo, recordó de nuevo cómo el destino, en la persona de una desconocida, lo había acariciado por casualidad. Recordó sus quimeras e imaginaciones veraniegas, y su vida le pareció extraordinariamente vacía, miserable e incolora. Cuando regresó a la isba en que lo habían alojado, no encontró a ningún compañero. El ordenanza le informó que todos se habían marchado a casa del general von Trievkin, quien les había mandado a un jinete. Por un instante en el pecho de Riabovich se encendió la alegría, pero él mismo apagó enseguida ese fuego. Se acostó y, a despecho de su destino, como si quisiera hacerle rabiar, no fue a casa del general.
audioclásicos.com.